Somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Me concede de estar aquí en esta cabina para compartir temas que considero pueden ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Quiero darle las gracias también al señor Berson, que ha tomado de su tiempo para venir aquí y compartir con nosotros su gran intelectualidad a nivel bíblico, que sí sé que lo tiene. Bien, entonces, el tema que nos compete hoy, que nos ocupa, es el tema de las lenguas y las dos versiones acerca de si son idiomas legibles o indecibles o si son garabatos o galimatías, como así se puede decir. Bueno, tenemos aquí que el tema, o sea, la opinión colectiva cristiana coincide en la idea de que el don de lenguas ha de cesar, de que el don de lenguas es un don temporal suministrado por el Espíritu Santo a la iglesia a los fines de que la iglesia pueda vivir aquí en esta tierra esperanzada en la venida de Jesucristo y librar la batalla que tienes que librar. Sabemos todos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Es por consiguiente que el Espíritu Santo ha repartido dones a los fines de que nosotros podamos contrarrestar las acechanzas del diablo hasta que venga Jesucristo, a partir del momento a partir del cual no vamos a tener necesidad de ningún tipo de don porque ya estaremos con Él. De que las lenguas cesarán y van a dejar de existir, todos estamos claros con eso. Ahora, existen discrepancias a partir de cuándo es que las lenguas van a dejar de existir. Tenemos una línea que dice que las lenguas cesaron con la desaparición de los 12 apóstoles. Según este grupo, las lenguas solo y únicamente sirvieron como evidencia para los judíos, especialmente para lo que son los 12 apóstoles, para confirmar que los creyentes gentiles también pertenecían a la iglesia y también pertenecían al cuerpo de Cristo y por consiguiente debían pertenecer a la iglesia. Hoy día, que ya está indudablemente demostrado que el evangelio es para todo el mundo, hay una postura de la iglesia que considera que ya las lenguas no son necesarias, que las profecías no son necesarias y que incluso lo que son los milagros y las sanidades no son necesarios porque ya no hay que demostrarle a nadie con evidencia que Jesucristo es el Señor. Eso es un punto. Otro punto está en que las lenguas cesaron con la culminación del canon neotestamentario. Este grupo considera que las escrituras, según 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 10, se refieren a la cesación definitiva de las lenguas y de la profecía, debido a que el apóstol Pablo claramente explicó que las lenguas cesarán y que se van a detener al igual que la profecía y que los dones. Según ellos, según este contexto, la culminación, la cesación de las lenguas se dieron lugar con el cierre del canon neotestamentario, dígase el libro de Apocalipsis, que ahí se cierra el canon neotestamentario y que con esa culminación ya las lenguas a partir de ahí cesaron, que no se debe hablar más lengua porque ya no es necesario tampoco. Otra postura y a la cual nosotros nos adherimos es que las lenguas cesarán con la venida de Jesucristo. Yo considero particularmente que las profecías, las palabras de ciencia, las lenguas, los milagros, las sanidades son dones del Espíritu Santo que están vigentes hasta el sol del día de hoy y que siguen operando en la iglesia y que son de vital importancia para el sano funcionamiento espiritual de la iglesia. Nosotros consideramos que sin estos dones del Espíritu Santo el Evangelio sería prácticamente solo un recuerdo o una ética neoplatónica u humanidad occidental. Consideramos que si sacamos de la Biblia todo esto, dejaríamos a la Biblia prácticamente sin poder y sin autoridad, y por consiguiente es de suma importancia que esos dones sigan operando a sol del día de hoy, insisto, para el buen desenvolvimiento de la congregación en su contrarrestación a los efectos satánicos. Entonces, la primera epístola del apóstol Pablo, según el libro de Corintios, hace unas 18 referencias a lo que es el don de lenguas, sobre su uso, su utilidad y su forma ordenada de aplicarla. Entonces, consideramos que en ningún momento señala el cese o la innecesidad o que esos dones son obsoletos a sol del día de hoy.
yo creo que con esta primera postura podemos, no sé, darle la oportunidad al señor Berson para que se exprese y saber entonces a partir de qué momento podemos interferir nuevamente. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Misael. Ya hemos estado por aquí. Dios les bendiga a todos. Pertenezco a la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor en Vivienda, que pastorea a nuestro hermano pastor Freddy Pérez. En esta preciosa tarde, la postura que estaremos defendiendo es el orden en el don del hablar en lenguas. Me identifico con la postura que defiende la continuidad siempre y cuando haya un orden específico en lo que se va a hacer. No estamos de acuerdo con el desorden y hoy vamos a exponer cuáles son los puntos para el uso de las lenguas y qué la Biblia dice para esto. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Ahorita no me escucharon la introducción, amén, porque tenía el micrófono en mute. Vuelvo y le digo, bienvenido al Armagedón. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a estar dejando a nuestro hermano Isael que siga con lo suyo. Amén. Dios le bendiga. Que siga con lo mío. Amén, Que siga amén. con lo nuestro. Bien. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 14, da a entender que tanto el don de lenguas como todos los demás dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para edificación de todo el cuerpo. Dice de manera clara, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, principalmente en dos dimensiones: para la propia edificación espiritual a modo personal y para la edificación de la iglesia en modo general. De manera que nosotros consideramos que el don de lengua, al igual que los otros dones, han sido suministrados a la iglesia a los fines de que la iglesia sea edificada y a fin de que el individuo personalmente sea edificado también. En el primer plano, nosotros tenemos que el propósito de las lenguas en el plano personal consiste en conectar al creyente en un vínculo más profundo y directo con Dios. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El enfoque de que nadie le entiende da a entender de que verdaderamente existen, yo como lingüista, que fue lo que estudié, considero que hay en el mundo demasiadas lenguas. Hay más de 3,000 lenguas, por poner un número. Yo tengo la capacidad actualmente de poder hablar inglés, español, francés, creol, y pasa algo en ese contexto. Hay lenguas que yo no entiendo. Hay palabras de otros idiomas que yo no entiendo. Entonces, cualquier otro idioma que se hable, del cual yo no tenga conocimiento, representaría para mí lo que son galimatías, representaría para mí lo que son balbuceos, porque son terminologías que yo no entiendo y a mi entender, cualquiera que lo hable estaría hablando una cosa rara. Por ejemplo, si alguien habla en ruso, se estaría comunicando muy bien en ruso. Por ejemplo, Vladimir Vladimirovich Putin allá en Rusia se presenta, se comunica en ruso y yo no lo entiendo. Entonces, para mí, Vladimir, mientras está hablando, pudiese estar hablando cualquier disparate, pudiese estar hablando cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, él está transmitiendo un mensaje que para mí es un misterio porque no lo entiendo. Vuelvo y insisto. Romanos 8, 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, con gemidos indecibles nos da a entender a nosotros de que cuando una persona está hablando en lenguas a modo personal, para edificación personal, está en una comunicación directa con Dios. Su espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios a través de gemidos indecibles que quizás ni el mismo individuo pueda comprender, pero hay una comunicación entre el espíritu que tenemos de parte de Dios y el Espíritu de Dios. De manera clara, el apóstol Pablo lo dice, que el que ora, 1 Corintios 14, 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dando a entender que el espíritu que yo tengo está orando y está clamando y está pidiendo por mí, a lo mejor cosas que yo necesito y que yo mismo no sé. Ahora, ¿cuál sería la contraparte en este asunto? Que cuando mi espíritu está orando por mí, es mi espíritu que está orando. Yo no estoy teniendo entendimiento ni sé de nada de lo que está pasando. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 15 que oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y que cantaré en el espíritu, pero que cantaré también con el entendimiento. Eso es respecto al plano personal para mi edificación personal. Ahora, cuando vamos a utilizar el don de lenguas para beneficio, para edificación de la iglesia completa,
Primera de Corintios 14, del 27 al 28, nos da normas las cuales nosotros tenemos que verdaderamente aplicar, porque el asunto no puede ser a lo loco. Primera de Corintios 14, 40 dice de manera clara, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, si voy a utilizar el don de lenguas para edificación de la iglesia, debo aplicar las normas que del apóstol Pablo. ¿Cuáles son? Yo las resumo en 3. El don de lenguas debe ir siempre acompañado del don de interpretación de lenguas. 2. Debe limitarse a 2 o a lo más 3 por turno y con un intérprete. 3. Si no hay intérprete, entonces se debe callar en la iglesia y hablar para nosotros mismos. De manera que aquí yo entiendo que el don de lengua sigue estando activo, que el don de lengua se puede seguir utilizando. Ahora, las normativas que debemos nosotros tomar son de qué manera lo vamos a hacer, porque debe haber orden en la manera que nosotros hacemos ese tipo de cosas. Para finalizar esta parte, Pablo dijo en 1 Corintios 14, 23, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto, dirá que nosotros estamos locos. Por eso Pablo pone las cosas en orden. Dice, si van a hablar lengua, háganlo así y así. Porque la lengua es para edificación siempre y cuando se aplique de la manera correcta. Sí, señor Berson. Bien. Bueno, primero voy a exponer para luego refutar, ¿verdad? Sí. Primero vamos a refutar. Primero vamos a exponer, luego refutar. Bien. En primer lugar, en el mismo contexto en el que usted estaba hablando, lo primero que yo quiero es postular que el don de lengua fue dado con un propósito específico, según el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Lo voy a leer. Voy a ir leyendo Biblia para poder dar un contexto de lo que vamos a hablar. Bien. Sí. Entonces tenemos a Marcos, capítulo 16, versículo 17, para ir exponiendo. Muchas gracias. Mire, se lo puede... Disculpe. Bien, en Marcos 16, 17, vamos a leer donde dice, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Voy a leer desde el 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Ahora, quiero que vean que dentro de las señales que Jesús habla a los discípulos que Él va a mandar a comisionar la iglesia, menciona el don de lengua como una señal. Ahora, si leemos en el libro de 1 de Corintios 14, y vamos de nuevo a tomar desde el versículo 15 al 18, el apóstol Pablo está corrigiendo el desorden que hay en la iglesia, que es lo típico que en estos tiempos vemos. A la iglesia de Corintios se le corrigieron muchos problemas, entre los cuales estaba el don de lengua. Ahora, en 1 Corintios 14, versículo desde el 18 en adelante, vamos a tomarlo en cuenta para darle el sentido que tiene la lengua. El sentido que tiene la lengua en 1 Corintios 14, 18, dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que se ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua. Hermanos, no seáis en el modo de pensar, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los incrédulos, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Yo quiero enfatizar este versículo para hablar que ya van 2 ocasiones en que la lengua está escrutinada
en el puesto de las señales que se darían para el inicio de la iglesia. Número 1, en el contexto en que la iglesia iba a empezar, era en un contexto judío. En el capítulo 1, versículo 8, vemos que Jesús comisiona y dice que los discípulos le serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines del mundo. Ahora, en ese tiempo no habían, número 1, traductores, o sea, judíos o que hablaran otro idioma, salvo Pablo, entre otros, o los estudiosos. En número 2, la iglesia estaba iniciando y el mensaje del evangelio salía de los judíos y debía expandirse a todo el continente de ese entonces. Ahora bien, la primera ocasión en que las lenguas aparecen es en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 11, que quisiera que la audiencia vaya buscando para ir avanzando. Repito, Hechos, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer para así tener aval en lo que vamos a ir contextualizando. Hechos 2:11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estamos en vivo. 2:11 en adelante dice, vamos a leer desde el 10, dice, en Frigia y en Panfilia. No, voy a leer unos versículos antes para tener un contexto. Desde el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, en el contexto de hablar en lengua, en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y en el mismo contexto dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate que en los versículos más adelante del 9, 10, 11, Lucas aclara que ahí habían extranjeros, judíos que habían vivido en otras naciones y que se habían creado en otras naciones y entendían lo que los apóstoles estaban hablando. Ahí es que aparece la palabra en griego, la palabra glosa o glosolaria. Estaban hablando lenguas. Estaban hablando lenguas o idiomas conocidos por todos. Ahora bien, ¿qué estaban hablando? ¿Qué estaban hablando? Estaban hablando las maravillas de Dios. De manera que para los judíos que eran nativos de Jerusalén en ese momento, no entendían lo que ellos estaban hablando, pero los extranjeros sí entendían que ellos estaban comunicando con Dios. Ahora, ¿dónde aparece este hecho nuevamente? En el libro de Hechos capítulo 10, versículo 46, cuando el apóstol Pedro predicó en la casa de Hechos 10, 46. Dice así, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Mesías. Versículo 46 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso sucedió en la casa de Cornelio. Un momentico. Entonces, el don de lengua, a principio de la iglesia, estaba como señal de que el evangelio sería expandido en todos los idiomas, según el contexto que estamos hablando, de que el evangelio sería expandido. Entonces, para poder explicar lo que dice el libro de, para ir terminando, el libro de Corintios, capítulo 14, versículo 18, 19, 20 y 21, que habla de que la lengua son por señal. Fíjate que el apóstol Pablo utiliza una referencia del Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 28, versículo 11, donde el Señor le dice, en un lamento profético a través de Isaías, al pueblo de Israel, le dice que le daría órdenes en otro idioma
en otra lengua a través de los asirios, a quien Dios iba a usar para castigar al pueblo de Judá, que estaba en peligro de olvidarse de los mandamientos de Dios, así como lo hizo Israel. La palabra que utiliza Isaías, capítulo 28, versículo 11, viene del hebreo Megilat, que es un idioma extranjero. Entonces, el apóstol Pablo, para ir cerrando, lo que corrige es, número 1, el desorden en la iglesia. Yo estoy de acuerdo con que Dios se manifieste en lengua y que Dios puede seguir manifestándose. Ahora, siempre que Dios lo hizo a través de los apóstoles, fue por señal a los judíos incrédulos de que Dios iba a salir de Israel y se iba a expandir. No fue un ministerio continuo que se iba a ir dando de manera desorganizada para la iglesia o para el uso personal o beneficiario de la iglesia, sino para la expansión de la iglesia. La iglesia estaba llena de personas de diferentes nacionalidades y el don de lengua, las características del don de lengua eran que el don de lengua era dado por el Espíritu a personas que no conocían el idioma, que no lo habían aprendido y que esas personas edificaran a otros. Y fíjate que en el versículo 27 del capítulo 14, el apóstol Pablo dice que si no hay un intérprete, que ahí viene la palabra hermeneuta, del griego hermeneuta, un intérprete que interprete lo que está diciendo la persona, entonces el que va a hablar en lengua, por lo menos en la iglesia, calle. Entonces yo no estoy de acuerdo con la galimatía eufórica que la iglesia tiene continuamente, de que en todos los cultos, en todas las actividades, todo el mundo habla en lengua. Todo el mundo tiene que estar en un desorden. Eso es un desorden que el Espíritu Santo, en mi opinión, no está de acuerdo. Entonces, esa es mi exposición de que la iglesia debe de tomar en cuenta que si quieren seguir hablando en lengua, tomen en cuenta lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 33. Que lo que se vaya a hacer se hagan en orden y decentemente. El señor Berson, ¿usted ha hablado lengua alguna vez? Bueno, al principio la presión colectiva. La presión colectiva. O sea, no fue el Espíritu que lo tocó, no fue que recibió eso de Dios, fue que por la presión colectiva usted se vio inducido a hablar en lenguas. Sí. ¿Usted considera que no fue el Espíritu Santo que lo tocó, que lo movió? Estamos debatiendo. Sí, y claro, pero esto es parte del debate. Sí, bien, bueno, está bien. Diga usted. El punto necesario es que no considero que fue por el Espíritu Santo. O sea, ¿y por qué fue entonces? Presión colectiva. Presión colectiva. De manera que si Steven habla en lengua, está hablando por una presión colectiva. Si Steven habla en lengua, está hablando por una presión colectiva. Sí. Él tiene un público. Él tiene un público. ¿Y qué implica eso? Que él tiene que entretener al público. Él tiene un público que él tiene que responder a todas sus necesidades. O sea, usted está diciendo, en otra palabra, lo que usted está diciendo es que Steven tiene que mantener la euforia en el pueblo y mantener esa gente, aunque, o sea, que lo que él está hablando no directamente venga de Dios. Yo no vine, perdón, no vine a atacar a Steven. No. Simplemente vine, no. Yo tengo una pregunta. Perdón, no, escúchame, varón. Yo no vine a atacar, vamos a defender el punto. No vine a atacar a Steven para que Steven luego, aprovechando de que él no esté ahí, no lo tome personal. Steven tiene su punto, tiene su público. No estoy de acuerdo con que todo el tiempo se esté hablando en lengua en la iglesia sin un propósito localizado. Dios se puede manifestar en lengua. Bueno, hay un extranjero. Hay una persona que no habla un chino, que necesita salvación y que Dios quiere salvarlo en ese momento, y te utiliza hablando en chino. Eso es posible. Ahora, el desorden que tiene la iglesia, de que en todos los cultos se esté hablando en lengua, es lo que tenemos que mirar en el capítulo 14 de Corintios. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que hablan en lengua cuando están hablando? ¿Qué es lo que dicen? Tú le preguntas si la multitud a la que se le está predicando entendió.
lo que se está hablando en lengua y nadie entiende. Porque el propósito de las lenguas no es edificar a los creyentes, fue dado para juicio a los judíos por señal de que el Señor estaba utilizando a otro pueblo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice cuando menciona Isaías capítulo 28, versículo 11, en el capítulo 14, 20 y 21 de Corintios. Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, cuando usted habla de lengua, ¿usted ha entendido lo que usted dice? Mi espíritu. ¿Eh? Mi espíritu ora Bien. al Padre, mi espíritu trata con el Padre. El espíritu, sí. Como dice la Biblia, mi espíritu trata con el Padre. Ahora, Diga usted. las personas que han estado cerca de usted, ¿han entendido lo que usted dice? No le he preguntado, debería, no sé, cuando llegue el Espíritu Santo y me toque en un culto, yo ir y preguntarle, ¿está entendiendo algo de lo que está, de lo que estoy hablando? Debería, porque pero mira, yo pienso que el sentido, por ejemplo, la palabra lengua aparece 14 veces en el libro en el capítulo 14 de Primera de Corintios. De Y Primera de Corintios. el énfasis, si tú te pones a calcular, el énfasis del apóstol Pablo en el capítulo 14 no es que el don de lengua no se use, es que lo que se vaya a hacer se haga para la edificación de la iglesia. No, y estamos, ahora mi estamos pregunta, correctos ahí, estamos correctos. Ahora mi pregunta es, ¿la iglesia es edificada cuando usted pasa más tiempo hablando en lengua que hablando español? No, esos son otros 500. Y si me permite, puedo explicar ok. esa partecita. Ok, Fíjese, puede. yo corroboro en el hecho, concateno con usted de manera perfecta cuando usted me dice que el don de lengua se utilice de manera apropiada, decentemente y con orden, tal como lo expone el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. El texto dice de manera clara y literal, hágase todo decentemente y con orden. Ahora bien, cuando usted lee el versículo 39 de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 39, dice de manera clara, así que hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Yo considero que deberíamos borrar esa parte de la Biblia para entonces, no sé, poner otra cosita ahí. Si nosotros, insisto, como dije en mi primera ponencia, en mi primera oportunidad, si nosotros aplicamos las normas que dice Pablo que se deben aplicar para llevar a cabo y desarrollar el don de lenguas en la iglesia, yo considero que no hay ningún tipo de problema y considero que usted está de acuerdo conmigo en ese punto. Porque si se va a hablar en lenguas, tal como dice Pablo, debe haber un intérprete. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27, dice de manera clara, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno con un intérprete. Eso es correcto, yo voy de acuerdo con eso. A sabienda, licenciado, que la iglesia corintia estaba formada por romanos, griegos, hebreos, Una nomenclatura. O sea, entre otros nacionales de ese entonces. Y el hablar en lengua servía de forma específica para comunicar el evangelio a los que no entendían el idioma natal de ese momento. Entonces, el contexto del capítulo va adecuado a no impedir el hablar en lengua siempre y cuando hayan extranjeros, siempre y cuando hayan personas que no entiendan el idioma nativo y el Espíritu Santo quiera comunicarle a ellos el mensaje. Pero usted, bueno, pero es que, bueno, no sé, déjame hacerle esta pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta más? Claro. Yo respeto realmente a todos los teólogos y de hecho los quiero muchísimo y me llevo muy bien con ellos. Amo la teología, la sistemática, porque realmente me delirio, duro noches en ella. Pero hay misterios en el espíritu que están por encima de la capacidad intelectual que yo tenga y por encima de los límites epistemológicos que pueda absorber mi cerebro a los fines de poder entender algo. Hay misterios que lamentablemente no se pueden entender. Yo no quiero sonar muy fanático, pero he escuchado personas hablando en lengua y siento yo particularmente la presencia de Dios en la vida mía y que hace mi cuerpo temblar de manera profunda. Fíjese, yo estudié la lingüística y la neurolingüística a modo profundo, de mano de expertos en la materia.
yo comprendo el sistema lingüístico de arriba abajo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el lengua y habla, la nomenclatura de los verbos para poder expresarse de manera correcta, pero hay momentos en los cuales yo he estado en actividades donde alguien habla en lengua y yo siento la presencia de Dios de manera profunda. Entonces, cuando yo me voy a la Biblia y busco una explicación lógica para esto, Pablo lo que me dice es a mí, el espíritu que tenemos nosotros hace gemidos indecibles al Padre, de manera que el Padre en su espíritu, con mi espíritu, se comunica por medio de un idioma que yo mismo no entiendo y que prácticamente yo mismo no sé qué es lo que está pasando, pero que está sucediendo ahí. O sea, eso va por afuera de mi capacidad intelectual, por afuera de mi propio dominio hasta cierto grado, y hay una comunicación exterior que se mueve de manera profunda y que algunas veces no la podemos explicar. Sí, eso. Usted me dice que no fue, que fue por presión, pero usted considera que todo el que habla en lenguas actualmente, fuera de lo que tiene que ver el orden de Pablo, está hablando galimatía eufórica. Mayormente nosotros respondemos a lo que aprendemos. A lo que aprendemos. Y a lo que vemos. Y a lo que oímos, lo que oímos y lo que vemos. Número uno, el único movimiento que siente así es el neopentecostal. Yo sí sé que la presencia de Dios se siente. Yo sí sé que la presencia de Dios se manifiesta. ¿Usted no cree en el zapateo y en el fuego y la candela y los milagros y me lleno y corro bajo la llama del Espíritu? ¿Usted no cree en eso? ¿Usted no cree en eso? No. Le voy a preguntar de nuevo. Número uno, asegúrese de lo que usted está respondiendo. Claro que sí. ¿Usted no cree en el fuego del Espíritu Santo y que tiembla y que cae? ¿Usted no cree en eso? No le veo sentido. ¿No le ve sentido? No le veo sentido. No hay sentido bíblico de cómo explicar eso. No hay sentido bíblico. De cómo explicar eso. Número uno, mayormente las personas que suelen ser así, no todos, pero la mayoría, no se van a lo práctico, buscan experiencias místicas. Mayormente a nosotros nos gusta mucho el misticismo, que es las experiencias espirituales, los éxtasis, para ver o hacer vernos de manera un poco más espiritual que otros. Entonces, yo en ese punto creo más en lo práctico, en lo que el evangelio enseña de manera práctica, porque el neopentecostalismo, que nace en el año 1909, o sea, no en el año 1909 en sí, pero su effort, su clima, el momento climático de ello fue en la calle Susa por Sigmund Freud, que promovió en la calle de Susa un avivamiento que todo el mundo habló en lengua. Eso nace en ese momento. Ya venía por Charles Stanley, entre otros. Perham, sí, entendemos. Entre otros. Venía una línea ya neopentecostalística que estaba ya postulando el hablar en lengua. Ahora bien, yo creo que el hablar en lengua se tiene que tomar en su contexto original, o sea, de las palabras originales del griego, qué significan. Y número dos, también tienen que tomarse en cuenta con el punto de el propósito de ellas. ¿Qué propósito tuvo el hablar en lenguas en ese momento? ¿Por qué Dios impuso en ese momento el hablar en lengua y lo dio por señal? Y la Biblia dice que fue por señal a los incrédulos. Ahora, los incrédulos no de aquí, de República Dominicana, sino a los incrédulos judíos, al pueblo de Israel, como juicio. Pero sí, pregunto yo, en un culto pentecostal... Ok, sí, perfecto. En un culto pentecostal, señor Berson, ¿usted cree en lo que son las posesiones demoníacas? Claro que sí. ¿Por qué en las posesiones demoníacas sí y en el fuego del espíritu, como consideramos los pentecostales, no? Bueno, porque el diablo está trabajando continuamente. Ahora, porque la Biblia enseña, o en el estudio de teología, en la soteriología, en la neumatología, se enseña cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y en la obra del Espíritu Santo en el creyente está el amor, la mansedumbre, la paciencia, el buscar el ser transformado y santificado, según Tesalonicenses 4:3, que dice que
somos santificados por el Espíritu. Por el o sea, Espíritu. fuimos llamados a la santificación y eso lo realiza el Espíritu en la renovación continua. La obra del Espíritu Santo se basa, número 1, en la transformación y preparación del creyente para presentarla el día que el Señor venga como novia a la iglesia. Es la obra de la regeneración la que el Espíritu hace en el creyente. No te hace tirando en el piso. Yo he visto creyentes que hablando en lengua se tiran en el piso, dan vueltas, como lo hacen en fiestas de palo, como lo hacen en otras actividades que no son pentecostales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo creo que deberíamos de ver cuál es la obra del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. Yo veo que el Espíritu Santo se manifiesta en una persona que ama a su hermano, en un creyente que ama a su hermano. Simplemente. El Espíritu Santo se manifiesta en sanidades, se manifiesta en sanidades. ¿Usted cree en las sanidades? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted cree en la sanidad? En el poder de Dios, claro. ¿Cree en los milagros? Claro que sí. ¿Usted lo que no cree en ese zapateo y en esa tembladera? En el desorden. En el desorden. En el desorden no creo. ¿Por qué usted le llama desorden? No hay sentido de que cada vez que el pueblo pentecostal se reúna, siempre estén tirándose en el piso. No todo, porque no todas las iglesias, gracias a Dios, hay iglesias que han despertado, pero no todas las iglesias viven en esa euforia. Sí. En esa euforia. Hay iglesias que han ido recapacitando y dejando de darle motivo a los inconversos de decir que nosotros somos locos. No, mira, Berson, en ese sentido, pienso yo. No sé si usted ha visto en las redes sociales últimamente que hay jóvenes que bailando bajo el ritmo de un dembow, conocido dembow, dan movimientos sensuales de todo tipo, provocando a la multitud a movimientos sensuales y actividades psicalípticas. ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Voy para allá. Okay. Que el hecho de que una gente en la iglesia brinque, salte, patalee, cosa que voy a explicar más adelante, claro, no significa que se debería parar por la única razón de que ellos piensen que nosotros estamos locos. Porque ellos bailan el dembow, ellos bailan el perreo y se mueven de una manera loquera en mujeres desnudas, caballeros con los pantalones enseñando el trasero, y a ellos nadie le dice loco ni le dice nada. Andan con una cerveza y con una bulla, todo mal vestido y nadie le dice nada. Entonces, no porque la iglesia corra, brinque y patalee y todo ese tipo de cosas, no podemos parar ciertas acciones porque vayan a pensar que estamos locos. El enemigo siempre va a hablar. De hecho, si lo hacemos tranquilito, también van a decir de eso. Ahora bien, escúchame. Mi pregunta para ti entonces, ¿se le dice a los inconversos o se le dice a la iglesia esta palabra? ¿Cuál? Pero hágase todo decentemente y con orden. Yo corroboro e insisto, lo repito nuevamente, Ajá. Yo corroboro perfecta y absolutamente en la idea de que las cosas se tienen que hacer decentemente y con orden. ¿Y qué orden hay en que una persona se tire en el piso pataleando y dando vueltas como si esté endemoniado? Bueno, mira, es que realmente, ese gran señor le dijo a la multitud, dejen a esos cristianos, dejen a esos hombres solos, porque ustedes no saben si al final eso es de Dios, eso es del diablo. Cuando vienen a ver, ustedes se van a encontrar peleando con Dios, pensando que están peleando contra el diablo. Gamaliel en el te das cuenta. Ahora yo te pregunto, ¿qué lógica tiene? Si Jesús tiene el poder. El contexto que tú utilizaste está muy fuera de eso. No, pero estoy tomando una ilustración para llegar donde quiero. No es okay. No considere el fin como el medio como el fin. Fíjate, una pregunta, Berson. ¿Por qué Jesucristo tuvo que escupir en el suelo, hacer lodo con la saliva, untarle ese lodo ensalivado, a lo mejor con catarro, no sé, al ciego en los ojos y luego decirle, ve allá y límpiate? ¿Cristo no tenía el poder y la autoridad para solamente decir sano y sé sano? Sí, pero bien, entonces eso tiene un contexto histórico, allá voy. Cultural, eso es lo que en otra palabra nos da a entender a nosotros de manera clara, que a Lázaro le dijo, Lázaro, sal, ven fuera, y a ese utilizó una práctica prácticamente pagana, porque si tú le das más para atrás, eso eran prácticas correlacionadas con el paganismo de la época. Claro que y sí. Cristo hizo y se hizo de eso. ¿Para qué? Para obrar. El diablo siempre ha sido una copia de lo que tiene que ver Dios. Dios tiene ángeles, el diablo tiene demonios. Dios tiene hombres de Dios, el diablo tiene brujos. Entonces, porque la iglesia brinque, salte, patale y caiga así, no significa que los demonios o los brujos, porque ellos lo hagan así, nosotros lo hacemos de esta manera. No, eso no tiene que ver con eso. Se necesita una orientación. Y ahí voy contigo. Se necesita una orientación. Decirle al pueblo,
hay que controlarlo porque el espíritu está sujeto al profeta. Está sujeto al profeta. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Y en eso te felicito y corroboro contigo, en un orden, en una forma de hacerlo. Ahora, el fuego está ahí, es como que tú tengas mucho dinero y tú lo estés tirando para arriba. Lo estés tirando para arriba, no es que no tenga dinero, es que sepa cómo va a utilizar el dinero. Entonces, no es que no tengan ese fuego y ese poder, sino más bien cómo aplicar ese poder y cómo aplicar esa autoridad. ¿Sí me entiendes? Sí. Fíjate que lo que no podemos basar... sí, porque estoy cogiendo candela aquí. No, Dios, y no ay, Dios mío. Ay, santo. Beso. Prende ese aire. Steven, ven a ver esto aquí. Aquí no hay aire. Sí. ¿Qué? Ahora mira, adelante, líder. Fíjate lo que pasa, ministro. Sí. Seguimos por aquí. Vamos a seguir con el tema. Dale. Vamos a seguir con el tema. Por ejemplo, te decía que en el Antiguo Testamento la palabra que se utilizó en Isaías capítulo 28, versículo 11 es la palabra Megilat. Sí. Que es hablar en otros idiomas. Ahora, yo lo que no entiendo, ¿por qué la iglesia hace uso o eco del balbuceo? O no la iglesia, sino la fracción del cuerpo neopentecostal. Los pentecostales de fuego. Ajá. Los pentecostales de fuego. Ajá, hacen uso o eco del balbuceo para, por ejemplo, como hacen los niños, cuando hacen estos tipos de cosas para aparentar cierta espiritualidad. ¿Qué es lo que? Está diciendo aparentar. Ajá. Bueno, para mí aparentemente cierto grado de espiritualidad, pero por ejemplo, por eso es que yo digo que porque mira, estamos de acuerdo. A todos los que nos están viendo, para que no me vayan a clavar un cuchillo y vayan a decir que yo soy enemigo de los pentecostales. No soy enemigo de los pentecostales. Confiesa, Belcho, me confiesa que tú vas a una iglesia pentecostal, confiesa, claro. Lo que quede claro eso. Estoy en una iglesia pentecostal, gracias a Dios no son así allá. No son así allá, gracias a Dios. Pero fíjate que lo que a la iglesia, yo tenía un amigo que él se metió a la iglesia allá en Estados Unidos, a una iglesia pentecostal de fuego. Y él me llamó, porque en ese tiempo también yo estaba... ¿Tú sentías el fuego? En ese tiempo yo, estando nuevo, quería saber qué era, porque yo empecé y sigo en mi iglesia. Lo único que me he ido separando de ciertas prácticas con el despertar del tiempo. Él me dijo, Misael, ¿cómo fue que tú lo hiciste? ¿Qué tú hiciste para sentir esto? Entonces, yo dije, no, yo estaba en un culto y de repente esto pasó. Pero ciertamente la colectividad y la influencia y la reacción a lo que vemos y oímos a veces se da a sentir. Cuando tú tienes un movimiento y todo el mundo, la fuerza colectiva es más que tú, de alguna u otra manera tú vas a terminar siendo influenciado. Luego cuando yo me paré y me senté a leer la Biblia y mayormente me enfoqué en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es que nosotros estemos saltando, que nosotros estemos rompiendo sillas, que nosotros estemos dando trompa. Por ejemplo, una vez a mí me dieron una trompa en el ojo en una iglesia, orando en una cadena de oración. ¿Y eso era un ring de boxeo o era un... No, esa mujer la agarró y cuando hizo así, que me dio un trompón. Y yo desde esa vez dije, pero tengo que despertar a ver si esto es de Dios o es del diablo, porque esto me está yo tenía mi ojo rojo. Entonces... Después me dijeron que eso fue Dios, por yo tenía los ojos abiertos. ¿Qué es eso, señores? Eso no es así. Entonces, el otro punto que quisiera, mira, fíjate que también nos enseñaron que una evidencia, que eso lo enseña mucho concilio, que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablarle en lenguas. ¿Eso es bíblico? ¿Es bíblico? Es bíblico. ¿De qué manera? Demuéstrame que el bautismo del Espíritu Santo o la evidencia del Espíritu Santo es bíblico. Demuéstramelo con Biblia. Toma Biblia. Allá, toma Biblia. No hay problema. Toma pero Biblia. la tengo aquí. ¿Cuál quiere de las dos? ¿Quiere la Reina Valera? La que tú quieras. La que tú quieras. Libro de Hechos, capítulo 10. No sé si me puede acompañar, por favor. ¿Puede tener la amabilidad de acompañarme? Ajá. Bien. Libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos por aquí, donde dice Pedro,
El versículo 46. Bueno, desde el 45 en adelante. Yo no le... ¿Usted lo leería desde ahí? Sí, desde el 44 para que el público pueda entender mejor. Desde el 44 en adelante. Ok, vamos a leer desde el 44, ¿quiere usted? Sí, ok, perfecto. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice que el Espíritu Santo cayó, ¿no? Sí, sí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque... Toma apunte, toma Sí. punto. Dale un chisme para atrás de nuevo. Claro, claro. Dale más para atrás. ¿Quiere el 44 o quiere el 43? Dale, no, dale por donde tú ibas ahí. Que Y los fieles de la circuncisión... los fieles de la circuncisión. Sí, voy para Hay ahí. que tomar cuenta ahí. Excelente, excelente. Ok. Muy bien. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, perplejos, de que también sobre los gentiles... ¿Sobre quiénes? Sobre los gentiles. De que también sobre los gentiles, ¿verdad? Sí. Ok, sigue. ¿Puedo terminar? No, claro. Bien. Va. Se derramase el don del Espíritu Santo porque si usted visualiza la palabra porque en ese contexto, la palabra porque no está separada, está unida. Cuando está separada en forma de pregunta, cuando está unida en forma de respuesta. Entonces, estaban atónitos. ¿Pero por qué estaban atónitos? Porque les oían ¿qué? Versículo 46. Les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si se da cuenta, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y estaban atónitos porque hablaban en lengua. O sea, ¿de qué manera usted considera? Hay múltiples vías. Ok, contexto. Vamos a darle contexto. Ok. Capítulo 10. Sí, le puede dar Ajá, todo el contexto vamos a que darle quiera. contexto. El contexto Sí. es que Pedro estaba en su casa. Cornelio le aparecen dos ángeles. Esos ángeles, Cornelio, el Espíritu Santo lo define a través de Lucas como un hombre piadoso, Excelente. pero que no era salvo. Entonces Cornelio, cuando... Para los gentiles no era Ajá. salvo. ¿Para quiénes? Para los judíos. No, en el momento todavía no era salvo. En el momento no era salvo. No era salvo. De la Biblia dice No. que era temeroso de Dios. Era temeroso de que Dios. daba ofrendas. Sí, él practicaba la hospitalidad. ¿Y cuándo le llegó la salvación? Cuando el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y cómo se dieron cuenta ellos que el Espíritu Santo estaba sobre ellos? El hablar en lengua. Ahora bien, pero o sea, que el hablar en lengua indica el bautismo. Déjame hablar. No, claro. Pedro tiene una visión en el capítulo 10. Tiene una visión y en esa visión ve un lienzo que desciende del cielo y una voz del cielo le dice, mata y come, Pedro. Y él le dice, Señor, desde mi juventud no he comido nada inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y en ese momento llegan guardias de Cornelio y le dan el recado que Cornelio le manda. Cuando Pedro llega, le informa, Cornelio le dice la razón de por qué lo mandó a buscar, que fueron dos ángeles. Y dice la Biblia que él no entendía la visión que había tenido unos versículos más atrás del lienzo y los animales cuadrúpedos que descendieron en el lienzo. Él no lo había entendido. Y luego, cuando él empieza a predicar, que hay que tomar en cuenta que los judíos creían que la salvación solamente sería de ellos y que los gentiles no tenían parte con ellos. Eso es cultural. Entiendo. Ajá, eso es cultural. Entonces, en segundo lugar, cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos, dice que los fieles de la circuncisión, que eran judíos, que andaban con Pedro, se sorprenden y dicen, wow, pero no solamente en nosotros cae el don del Espíritu Santo, sino también en los gentiles. De manera que fíjate lo que está sucediendo en el contexto inmediato, es que el Espíritu Santo cae como forma de señalar a Pedro y a los judíos de que el Espíritu Santo estaba haciendo una expansión. Ahora, Nítido. no se establece con esa enseñanza o con ese versículo que el Espíritu Santo o el símbolo del bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con lenguas. Ahora, vamos a ver qué es el bautismo. Vamos a ver en Primera de Corintios, donde tú mismo leíste ahorita, capítulo 12, versículo 13. Una pregunta. Sí. ¿Puedo? Una pregunta. Claro que sí.
el mismo versículo que usted acabó de utilizar da a entender que ellos estaban atónitos Ajá. porque ¿Les oían? hablar en otras lenguas. O sea, Ajá. en ese contexto, ¿de qué otra manera ellos se podían dar cuenta que Cornelio, porque por ejemplo... Era la señal del momento. Era la señal del Era, momento. en el capítulo 2 esa fue la señal. Era la señal del momento. Era la señal del O sea, momento. y en el capítulo 2, versículo 4, cuando el Espíritu Santo cae en el aposento alto sobre todos, Ajá, hablan en dice, lengua. hablaron en otras lenguas. O sea, Hablaron. en ese momento, ¿qué otra señal pudo haber estado? ¿De qué otra manera se iban a dar cuenta que realmente el Espíritu estaba sobre ellos? No, y fíjate que en el capítulo 2, versículo 4, cuando el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, da la interpretación de lo que está sucediendo, el apóstol Pedro utiliza la cita de Joel 2.28. Joel 2.28, Ajá, de claro, Joel- la de Joel promesa. 2.22, La promesa. Entonces, fíjate que todo lo que va en camino a lo que la Biblia viene explicando es señales que el Espíritu Santo está dando para la confirmación de su obra aquí en la tierra. Perfecto. Ahora bien. Perfecto. Vamos a leer. Para que profundice ahí, una sola preguntita. Ajá. ¿Usted considera que una gente con el Espíritu, por ejemplo, la mansedumbre, la paz, la paciencia, son dones del Espíritu Santo? Son frutos. Son frutos del Espíritu frutos del Santo, Espíritu. son frutos. Entonces, una gente que esté investida del Espíritu Santo tiene amor, tiene paz y tiene paciencia. Positivo. Ahora, bien, a usted ver a una persona de frente, ¿cómo usted le nota la paz, el amor y la paciencia? No hay forma. No, perdón. Ujú. Viéndola no. Viéndola no, Ahora, perfecto. Entonces, en su conducta, pero tú lo para vas a la ver. conducta, Por su fruto, no lo conoceréis. Ya. Ahí estamos claros, ahí Ajá, estamos ok. claros. Ahora, la evidencia clara, palpable, la evidencia instantánea de que una gente ha sido bautizada por el Espíritu Santo no es el amor, la paz y la paciencia al momento, porque yo no lo veo. Incluso si se da cuenta, Cornelio era una persona temerosa de Dios, tenía paz, tenía tranquilidad, tenía paciencia, pero para los discípulos no lo era, nada de eso lo era, porque ellos no veían su interior. Ahora, cuando ellos vieron que habló en lengua, dijeron, espérate. pero ahí fue que cayó el Espíritu Santo. Se da O cuenta. sea, el Espíritu Santo vino sobre él ahí. O sea, ahí era que se podía confirmar la salvación usted, en él. Pero usted no considera Que él era salvo. No ese punto sí, porque ya eso lo habló y lo explicamos. Ahora bien, ¿usted no considera que las lenguas son una evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo? No. 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 Usted, piense, sí. señor Verso, Sí, piense, no. Estamos piense bien, pensando, estamos piense bien pensando. lo que usted está diciendo. Estamos pensando, ven, piense bien. Primera de Corintios 12:13. Vamos allá. Claro que no. Primera de Corintios 12:13. Vamos a leer del versículo 9 y vamos a ver qué es el don de lengua dentro del renglón de los dones. Vamos a leer. Deme la cita nuevamente. Primera de Corintios 12. Vamos a leer del versículo 4. Versículo 4 en adelante. Y luego vamos a saltar al 13. Primera de Corintios 12, dones Ajá. espirituales, ¿verdad que Ajá. sí? Y luego al 13. Vamos Usted a me ver. dijo que le gustaba mucho Miguel Núñez y Sujel Michelén, pastores bautista, ¿verdad? Usted quiere como No, ponerme solamente delante del público. solamente una pregunta. ¿Eh? ¿A ¿Me usted quiere poner le gusta la delante del teología? público? ¿Le gusta la teología de Miguel Núñez y Sujel Michelén? Por supuesto que Pastores sí. bautistas que no creen en lenguas. Claro que sí. O sea, ¿a usted le gusta esa teoría? Oye, Ok, me encanta. Ok, perfecto. Ok, bien. Ahora bien, tenemos desde el 12 al 4. Vamos a ver. Leemos. Dele. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ¿Dónde está leyendo? Versículo 4. Ok, adelante. Ok, ahora bien, vamos a leer bien. Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Perfecto. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Número 1, vamos a englomerar y a escrutinar todo lo que dice el texto. Adelante. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Muy bien. Number 1. A otro palabra de ciencia según el Espíritu. Number 2. A otro fue por el mismo Espíritu. Number 3. Y dones de sanidades por el Espíritu. A otro el hacer milagros. A otros profecías. A otros discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros, glosolalia. Diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lengua. Ahí hermeneuta. Pero todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, versículo, porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, mira el versículo 13.
porque por un solo espíritu, esa palabra espíritu ahí aparece con la E mayúscula. Sí. Usted sabe que las minúsculas se refieren a espíritu demonio o a Este es el espíritu Espíritu humano. Santo, este es el de verdad. Ajá. Ok. Dice, porque todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Versículo 13. Me perdí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o Griegos. sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Fíjate que en el desglose del capítulo 12, el don de lengua está mencionado. Muchas gracias, varón. Sí, cómo no. El don de lengua está mencionado como un don de la palabra griega charis, que es un regalo del Espíritu. Es un regalo del Espíritu. Entonces, en fin, cuando la Biblia dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, lo que entendemos es que el bautismo del Espíritu es la agregación del creyente al cuerpo de Cristo. Porque, Y es así. ahora, yo te hago una pregunta. ¿El que no habla lengua es salvo? Si confesó con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón, es salvo. Es salvo. Ahora, el que no habla en lengua, ¿no tiene el Espíritu Santo? También. No tiene el Espíritu Santo. El que no habla en lengua tiene el Espíritu Santo porque a lo mejor no tiene ese don y Entonces- tiene otro. Entonces lo que te quiero dejar dicho, en los capítulos de Hechos, los 28 capítulos de Hechos, se hablan de las señales que el Espíritu estaba dando para mostrar. Por ejemplo, vemos en el capítulo 5:15 que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Vemos en el capítulo 3 que en la puerta de la hermosa había un cojo que tenía mucho tiempo, un inválido, perdón, que tenía Y fue mucho tiempo sanado. y fue sanado. Fíjate que ese don, Pedro lo utilizó a voluntad. Pedro Sí. no lo utilizó de que le oró, Señor, si yo te ruego. Lo tenía. Lo utilizó a voluntad. Ay, Dios mío, me voy a meter en trifulca con el pueblo si digo esto. Exprésese. Si digo Omar, esto. dale, dile que lo puede expresar. Adelante. Exprésate, te puedes expresar. No, que después, ese no es el tema. Pero hazlo, por ¿Eh? favor, hazlo. Dale. A petición popular, hazlo. Una pregunta. ¿El don de sanidad está operando como operó cuando los apóstoles empezaron? Está operando. ¿Está operando? Está operando. Los que tienen el don de sanidad, ¿sanan a voluntad? A voluntad. Ajá. Al que el Señor le... Bueno, cuando el Espíritu Santo llegue, porque no es No, una no. cosa... no son- Entonces el Espíritu Santo tiene que llegar para sanar. No es así. Espérate, no es no, así. No tiene es que llegar, así. No tiene es que así. llegar para sanar. Indirecta, te lo puedo demostrar por la palabra de Dios. Ajá, demuéstramelo. Fíjate, cuando Pedro fue donde la mujer que se estaba muriendo, Dorca, él no la sanó de una vez. Él tuvo que orar. Él fue y oró en una esquina. Y si él tenía el Espíritu Santo, ¿por qué no le voló encima de una vez? No, él fue a una esquina, oró, y después que oró, entonces vino. Fíjate, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, cuando llamaron a Eliseo para profetizar, él dijo, búscame un tañedor. Búscame un músico para que él necesitaba músicos y tenía el Espíritu de Dios encima. Lo necesitaba para entrar cuando llegara y luego operar. Fíjate que en esa ocasión que tú mencionaste a Dorca, Sí. eso fue en un momento. En una un sola ocasión. momento. Ahora, ¿Y qué hizo él en la ese mayoría de momento? las ocasiones, el apóstol Pedro, Sí. sanó a voluntad. Indirectamente, porque... Sanó a voluntad. Número 1, si leemos en Hechos 5:15, dice que cuando Pedro iba pasando, solamente la sombra de Pedro, cuando iba pasando por las multitudes, sanaba. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Vemos que el mismo apóstol Pablo menciona en el capítulo 2 de Corintios 12:4, dice que a los corintios le fueron dadas señales de apóstoles. ¿De quién es el don? ¿El don es de Dios o es del hombre? El don es de Dios. Entonces, Dios utiliza el don cuando Él considere. Porque si yo no puedo salir ahora mismo al Moscoso Pollo a levantar a todos los enfermos que están Pero ahí. el don en el momento es de Dios, pero es suministrado por el hombre. Por el hombre. Entonces, la suministración del don era suministrada en el momento en que el que poseía el don daba la orden. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate. Luego, con la sombra de Pedro, Se sanaban los enfermos. Entonces, el apóstol Pablo tenía muchos días, en el capítulo 16 de Hechos, tenía muchos días pasando por un lugar donde una joven con espíritu de adivinación le decía, hey, hombres de Dios que vienen de parte del Señor. Y el apóstol Pedro identificó el espíritu. Y en el momento, oye,
Tenía muchos días. No era de que un día, no, tenía muchos días. Y había dejado ese demonio tranquilo. Yo sigo. Pero cuando Pablo dijo, ya, se te acabó tu can, sal de ella, el espíritu salió. O sea, cuando el apóstol o los apóstoles hablan acerca de lo que el Señor enseñó, el Señor le dio autoridad. Autoridad dada y suministrada cuando ellos... O sea, ¿usted cree que el don de sanidad no está activo hoy día? Alaba. ¿De manera... ¿De manera qué? Déjame. Sí, perdón. Sí, adelante, no, adelante. Pero no estamos hablando del don. Pero para cerrar ese capítulo, yo creo que el don de sanidad y el don de milagro está activo hoy. ¿Usted cree que Dios está activo hoy? Sí, claro. El don de sanidad está. Entonces. Ahora, milagros de Dios. También. Cuando Dios quiere. También lo considero. Sí. En cuanto a eso, nada más Santiago como apóstol le dice, ¿está alguno enfermo? 5:17, 5:15, 16:17 de Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Llamen a los ancianos, tienen aceite, oren y el que esté enfermo sanará. El Señor hará el milagro. No le habla de dones, ahí le habla de que oren y pidan a Dios. Y que se va a sanar inmediatamente. Y Dios hará el milagro. Únjanlo con aceite. Entonces, sí, en fin, siga. Lo que te quiero dejar dicho es, ya, para terminar, porque ya nosotros estamos redondeando. Pueden seguir. Sí, pero estamos redondeando en lo mismo. Sí, exacto. Lo que voy a terminar diciéndole al pueblo, y aconsejarle, miren, es bueno que hagamos un estudio exhaustivo de la obra del Espíritu Santo. Y se lo digo a todo público, de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo usted la puede ver en el libro de Juan 14, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, convencer al mundo de pecado. En el capítulo 2, el libro de Hechos es un libro histórico que registra las señales o la confirmación que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles y las enseñanzas que estaba dejando clara para la iglesia, a los apóstoles. Y el don de lengua, ¿dónde redondea aquí? El don de lengua redondea como señal. Perfecto. Como señal para los incrédulos judíos de que el evangelio iba viento en popa, se iba a expandir. Está activo el don de lengua, Dios se puede manifestar. Claro, yo creo que todos los dones están activos porque Dios está activo y Dios es inmutable, es sempiterno, no muere, es el mismo ayer, hoy, pero no opera siempre de la misma forma. Y la iglesia está basada sobre la doctrina y el fundamento de los apóstoles. Y hay cosas que solamente fueron dadas a los apóstoles. La iglesia se le enseña en las epístolas y en las cartas a los apóstoles cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, cómo debemos de expresarnos en el Señor. Entonces, para terminar, ¿el hablar en lengua está activo? Sí, Dios se puede manifestar en lengua. Mi gente, no estoy de acuerdo de que la lengua no existen las lenguas, porque existen los idiomas. Tú dijiste que hay más de 3,000 idiomas. Sí, mucho más. Yo estudié que hay más de 4,000 idiomas. Mírelo ahí. Hay más de 4,000 idiomas, entre ellos 1,800 dialectos de los idiomas. Porque yo también soy profesor de idiomas. Qué bien. En fin, lo que quiero dejar dicho... Es mi colega. Ajá. Lo que quiero dejar dicho es, mi gente, que el desorden que tienen, revisen sus vidas. No crean que porque ustedes brincan, saltan, patalean y se tiran en el piso, son espirituales. Los espirituales son evangélicos responsables, que cogen prestado, pagan, que aman a su hermano, que aportan a su iglesia. Esa es la espiritualidad del creyente, que oran continuamente al Señor, que leen la Biblia continuamente. El show no es sinónimo de espiritualidad. Así que Dios le bendiga a todos. Bueno, mi postura, se me permite. Bueno, antes de emitir mi postura, yo quiero, insisto, en felicitar aquí al caballero Berson por su ponencia y reconocer
que ha estado muy a fondo con la doctrina bautista realmente. Le ha ido muy bien. Mi amigo Miguel Núñez se debe sentir muy contento de tener un discípulo tan fiel. Oye, bueno, respecto a mi postura, si me lo permite. No me considero bautista, estoy en una iglesia pentecostal. Si me lo permite. Estoy en una iglesia pentecostal. Solamente demando el desorden que tienen las iglesias pentecostales. No, un desorden muy feo. Yo realmente, en concatenación con Verso, no voy de acuerdo con lo que tiene que ver el desorden. La Biblia lo dice claro y un principio que no podemos violar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, yo quisiera terminar con Primera de Tesalonicenses 5, 19, 21, que dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Amén. Dios en su inmensa misericordia tiene una multiforme vía de poder manifestarse y hablar con el hombre. El que habla lengua, no deje de hablar lengua, solamente organícese. Por favor, organícese y aplique lo que dice el apóstol Pablo para los que hablan en lenguas. Los que corren en el espíritu, no dejen de correr, pero organícense a los fines de que Dios sea glorificado en todo. Yo creo en el don de lenguas, creo en el fuego, creo en las profecías, creo en los milagros, creo en las sanidades. Pero, como dice Berson, yo particularizo con que se haga decentemente y con orden. El que tiene el don de lengua, ore para que le llegue el espíritu de interpretación y lo pueda hacer de la manera correcta para provecho de la iglesia. Ahora, mientras no te ha llegado, por favor, concéntrate y háblalo para ti, como dice el apóstol Pablo. Es mi postura, evangélico pentecostal, con orden, tal y como lo dice la Biblia. Ay, santo. Varón, mira, una pregunta. No. Mira, breve. Mira, cuando tú mencionaste no apagues el espíritu, eso va en contraste con lo que dice Efesios 4:31. ¿Qué dice? No contristéis el espíritu. Y en ese mismo orden el apóstol Pablo habla de cómo se contrita el espíritu. Bueno, el espíritu no se contrita diciendo que dejen de hablar en lengua. El espíritu se contrita con cristianos mentirosos, charlatanes, sinvergüenza, doble vida. Eso contrita el espíritu porque el espíritu está haciendo una renovación continua en nosotros, de que nosotros dejemos la mentira, de que dejemos la charlatanería, todo de que seamos más prácticos. Debe ser erradicado. Entonces, todo eso debe ser erradicado. Fíjate que leíste y dijiste: no menosprecié la profecía. No menosprecié la profecía. No digo yo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. La mayoría menosprecia. Porque la práctica del pataleo. La Biblia dice que alguno de los apóstoles pataleó. En uno o dos formas se manifiesta Dios. Eso es cultural. Es cultural. Esa manifestación es de la República Dominicana y de este continente. Bueno, el hombre, Dios se manifiesta al hombre, se manifiesta al hombre en sus circunstancias. Ahora, mi gente, no estoy diciendo porque las emociones no son malas. Las emociones dicen... Parece que sí. No, las emociones no son malas. Ahora, siempre que se hagan en orden. Porque, por ejemplo, yo lloro como un niño cuando yo escucho una alabanza al Señor. Ay, ¿qué pasa? Y me tiro de rodillas. ¿Pero y por qué? Porque siento el poder del Señor obrando una canción. ¿Usted lo siente? Claro que sí, pero en orden. El orden. Claro que sí. Claro, no sé si. No sé si solamente tú eres que lo sientes. Lo amo, pero. No sé si eres tú que lo sientes solamente de una manera. Pero, mi gente, no es que dejen de sentir pasión por la alabanza. Pero que lo hagan en orden. Háganlo en orden, pero revisen bien cómo es que lo van a hacer. Y bíblicamente, porque miren, no es fácil. Está bien. Dios le bendiga a todos. Fuego, Dios le bendiga a todos. Para adelante, Belson, te quiero mucho. Igual, mi hermano. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. Antes de concluir, quiero hacerle una pregunta a mi hermanito. Señores, no, pero trátalo con cariño. Belson es el invitado. Claro. Puede hacer la pregunta. Quiero hacerle una pregunta, con eso concluimos ya. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Oh, pero
Si yo no creo en el Espíritu Santo, no soy salvo. Respondió bien. Pero no cree en la persona que habla en lengua. Yo creo en la persona que habla en lengua de verdad. Que habla en lengua, que habla en un idioma de verdad, no que balbucea. Amén, amén. No creo en el desordenado, porque tú me puedes decir, bueno, esta persona habla en lengua, pero es un charlatán. Amén. Y la lengua, lo que pasa es que tú y el movimiento quieren postular que la lengua es un símbolo de espiritualidad, y no es un símbolo de espiritualidad. El que habla en lengua no es más espiritual que yo. Amén. Hay que manejar eso, está bien, está bien. Hay que manejar eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina Armagedón, siempre fuerte, ancianos. Amén. Y bueno, ustedes cogen de ahí lo bueno y botan lo malo. Y muchas gracias, mi hermano Isael. Sí. Y pedirle por favor a la gente de Steven que se sigan suscribiendo. Amén, Todos son amén. muy bienvenidos a mi canal. Isael Laurencio, Conociendo la Biblia. Los quiero mucho y lo espero por allá. Amén, amén, amén. Mi hermano ¿Tiene Julián, alguna red social? ¿tiene algunas redes sociales para...? No, estoy en la creación de un programa similar Perfecto. a este. Pronto lo estaremos anunciando, me comunicaré con Steven. Amén. Perfecto. Amén, amén. Entonces Dios le bendiga y Dios le guarde. Siempre fuerte. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de él. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. Dios mío, siento a papi, siento a papi. No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros.